Bienvenida a nuestro día 3 del reto de Resetea tu Metabolismo. Muy feliz de que te mantengas aquí, de que estés haciendo la tarea, que me sigas etiquetando en tus historias, porque es la manera que tengo de ver que estás cumpliendo con el reto. Así que qué bueno que estás todavía en el camino. Me alegro muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre un elemento muy importante dentro de la alimentación y de la salud metabólica, y es el consumo de fibra. El reto es que consumas a partir de hoy al menos 25 gramos de fibra al día. Si no sabes lo que es la fibra, pues te voy a explicar un poquito. La fibra es un alimento prebiótico. Eso quiere decir que va a alimentar fundamentalmente a las bacterias que están en tu intestino. No tenemos enzimas dentro de nuestro sistema digestivo, no tenemos enzimas para utilizar la fibra, ¿ok? Pero nuestras bacterias sí, y nuestras bacterias se benefician, así que hay que darle esa comida a nuestras bacterias. La fibra es un alimento prebiótico. ¿Qué significa que es un alimento prebiótico? Bueno, pues que alimenta a las bacterias que están en tu intestino. Tú no tienes enzimas para digerir la fibra, pero sí tus bacterias lo pueden hacer y tienen un beneficio cuando tú consumes fibra dentro de tu alimentación. La fibra está presente en algunos alimentos, como por ejemplo los vegetales, en la semilla, en los frutos secos, en la fruta, en los cereales. Existen dos tipos fundamentales de la fibra soluble y la fibra insoluble. ¿Y por qué es necesario que conozcas esto? Porque la mayoría de las personas asocian la fibra, ¿verdad? Cuando se habla de fibra, lo asocian a la fibra insoluble, que es ese bagazo que queda, por ejemplo, cuando tú en un extractor metes una fruta, sale por un lado el jugo y por el otro, eso que queda, ese bagazo, es fibra insoluble, ¿verdad? También pasa con vegetales, con la cáscara que está en algunos tubérculos o en los tubérculos, en la cáscara de los cereales, todo eso es fibra insoluble. Quiere decir que cuando tú la pones en agua no se diluye. Pero esta fibra sí tiene una importancia o sí tiene un efecto positivo dentro de tu metabolismo o dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Porque además de que favorece la salud de las bacterias, pues también favorece mucho ese tránsito del alimento por los intestinos, favorece mucho que tú vayas regularmente, que tengas una defecación regular. También tiene un efecto, como te decía, a nivel de las bacterias. Ellas van a fermentar esta fibra y van a producir sustancias que te van a favorecer. Pero la otra fibra, que es de la que generalmente no se habla y la que tiene un mayor efecto a nivel de la salud de las bacterias, es la fibra soluble. Esta fibra también está presente dentro de estos alimentos y es una especie de fibra que sí se diluye en el agua y se hace como una especie de gel. Y este gel pues tiene un efecto negativo, o sea, cuando está presente este gel, pues va a impedir que se hagan los picos de glucosa y por supuesto los picos de insulina. O sea que tiene un efecto positivo a nivel del metabolismo de la glucosa. Te va a favorecer cuando tú consumes este tipo de fibra. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas el consumo de fibra exclusivamente, de fibra soluble, exclusivamente al consumo de un alimento o de los alimentos como pueden ser los cereales, las leguminosas y demás, además de la fibra soluble y además de la fibra insoluble, este tipo de alimento también tiene carbohidratos y es algo que hay que vigilar el porciento de carbohidrato, de azúcar, de almidón que tiene el alimento, además de la fibra, ¿ok? Si vas a ver la etiqueta nutricional de un alimento, pues te vas a fijar que dice carbohidratos, total de carbohidratos, que pueden ser, por ejemplo, 20. Y de esos 20 te va a decir que fibras son 5, un ejemplo. Si de esos 20 carbohidratos tienes 5 gramos de fibra, el total de carbohidratos que tú estás consumiendo en ese alimento es 15 y no es 20, porque esos 5 gramos de fibra no cuentan como carbohidrato porque no son absorbidos en tu sistema digestivo. No te suben los niveles de azúcar y de insulina, o sea que tienen un efecto positivo. Esos serían los carbohidratos netos que tú vas a consumir. Cuando tú al carbohidrato total le restas el carbohidrato en forma de fibra, ¿ok? Te lo digo porque sé que hay personas que todavía consumen alimentos procesados y deben tener en cuenta. A la hora de tú consumir la fibra, ¿qué te sugiero? Que incrementes el consumo, por ejemplo, de vegetales verdes,
de vegetales que no tengan almidón, porque estarías aumentando el consumo de fibra insoluble, y que manejes con cuidado si tienes resistencia a la insulina o si tienes diabetes o si tienes ya una enfermedad metabólica, manejes con cuidado el consumo de cereales o de tubérculos o de frutas que puedan tener fibra soluble, pero que también tengan niveles de carbohidratos altos. ¿Qué pudieras hacer? Suplementarte con un suplemento de fibra soluble, además de la fibra que tú consumas dentro de los vegetales. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir cuantificar esa cantidad de fibra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué necesitas fibra? Por todo el beneficio que te estoy diciendo que tiene a nivel del impacto de la glucosa y de la insulina. Y esto es un pilar fundamental que debemos tener en cuenta si estamos buscando mejorar la salud metabólica y revertir procesos como la resistencia a la insulina, el sobrepeso o la diabetes. Así que ya sabes, el reto de hoy es que consumas al menos 25 gramos de fibra, sobre todo de fibra soluble, para que eches a andar esa máquina que tienes dentro de tus intestinos, para que esas bacterias se alimenten y tenga un efecto positivo en tu salud metabólica.